No son llamados que, no son llamados que tengan que ver con la misma línea, las mismas características. No, cada llamado que Dios hace es un llamado muy particular, porque el trabajo que hacemos para Dios también es un trabajo muy particular. De manera tal que cuando Dios lo llama a uno puede hacer muy bien su trabajo, pero no hace todo el trabajo. Y quiero que nos entendamos en esta noche con esto. Uno puede hacer muy bien su trabajo, su misión, pero no puede hacer todo el trabajo. Todo el trabajo que se requiere en la obra del Señor no lo puede hacer una persona. Por eso es que el Señor fue sabio en, en- en instituir los ministerios, ¿verdad? Hay un ministerio apostolado, hay un ministerio profético, hay un ministerio evangelístico, hay un ministerio pastoral, hay un ministerio de maestro, y cada ministro tiene su función. Y aún dentro de los ministerios, muy particularmente, existen especialidades, porque hay apóstoles que tienen como principal función la fundación de nuevos proyectos, de nuevas iglesias, y hay apóstoles que tienen como finalidad establecer misiones en las naciones. Viven para eso, viven para que vayan hermanos preparados, hermanos que han sido escogidos por el Espíritu Santo a trabajar a otros países llevando el Evangelio del Reino. Y hay apóstoles que están trabajando exclusivamente en la formación pastoral. ¿Que los maestros hacen ese trabajo? Sí, claro que sí. Pero donde quiero llegar es que dentro del mundo apostolado, del apostolado, existen también sus propias líneas de trabajo. Un apóstol no lo hace todo, aunque él crea que él es todo, que una cosa es que él crea que él es todo, pero en el reino de Dios, él no lo hace todo, no lo hace todo. Vamos a poner como ejemplo cuando el Señor Jesucristo envió a sus apóstoles a predicar por todo el mundo. Se dice que Tomás agarró para China, que Mateo agarró para al norte de África, que Juan se unió con Pedro y anduvieron trabajando juntos. Y entonces comenzamos a ver que cada quien tomó un lugar, tomó un espacio que le dio resultado, pues algunos de ellos no eran escritores, como lo fue Pablo, como lo fue Juan, como Pedro, como Santiago, pero trabajaron, hicieron el trabajo. Tan es así, hermanos, que se dice que en el año 600 después de Cristo llegaron unos misioneros a China, y cuando llegaron a hablar acerca del Evangelio en China, ya en China sabían del Evangelio y sacaron en cuenta que quien había llegado a China había sido Tomás. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo se esperó para tener el reporte de Tomás? 600 años después. ¿Cuánto tiempo se tuvo que esperar para tener el reporte de Mateo cuando llegó a Etiopía y formó una iglesia poderosa en Etiopía? De hecho, Etiopía en este momento, la iglesia que está ahí, la fuerte de la iglesia, precisamente
se basa en el Evangelio según San Mateo. Entonces ve usted qué interesante. Por eso es que hay que actuar con cierta humildad con respecto a lo que hacemos en la iglesia, en la obra del Señor, porque no lo hacemos todo. Y hay que rendirle honor al que honor merece. Hay que visualizar el trabajo de los demás y darle honra y gloria a Dios porque ha escogido otras personas. Y cada quien le dará cuenta a Dios de lo que hace. Amén. Bien, pues mire, vamos a tener que tomar el capítulo 3 de Ezequiel. Y a donde nos quedamos, leímos hasta el capítulo 3 versículo 15, hasta ahí llegamos. Y luego íbamos a tocar el capítulo 3 versículo 16 en adelante, cuando habla del atalaya. Y aquí es algo muy interesante, porque la palabra de Dios le dice, en esta palabra le dice Dios a Ezequiel: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Esta porción que habla del atalaya, para entenderlo teníamos que, que conocer. El atalaya era una persona que estaba en la parte de afuera de la ciudad. Las ciudades levantaban torres. Alrededor de la ciudad habían torres altas. Y en la torre ponían a un hombre para que estuviera vigilando. Habían tantas torres como fuera necesario. Y esos vigías eran atalayas. Y el trabajo del atalaya era que cuando se observaba a lo lejos el peligro, él agarraba el chofar y comenzaba a sonar el chofar hacia adentro de la ciudad. Entonces la gente corría a, a esconderse. Los soldados corrían a la torre para defender, y comenzaba un trabajo de entendimiento, pero dependían todos de la atalaya, que la atalaya no se durmiera, que la atalaya no se distrajera, sino que estuviera vigilante. Cuando el peligro asomaba, la atalaya sonaba el chofar, la trompeta.
como es una figura muy conocida para el pueblo de Israel y para todos los pueblos de alrededor, porque todos tenían ciudad-estado y eso significaba que había una torre, que había una muralla alrededor de la ciudad. Y el Señor le llama a Ezequiel y le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya al pueblo de Israel. Y esto es como que Dios le está diciendo a Ezequiel, te te he llamado con este fin. Es el propósito de tu llamamiento, que seas un atalaya. Aquí, por eso es que muchos biblistas establecen que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 se habla del llamamiento de Ezequiel de parte de Dios. Ahora, a mí lo que es que el Señor en el capítulo 3, en el versículo 16, ¿verdad? En el 16, dice el Señor, aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, yo te he por atalaya a la casa de Israel. Y luego le oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi. Entonces ya ahí le está diciendo el Señor a Ezequiel que con la palabra que tiene que amonestarlos es con la palabra que sale de la boca de Dios. Y para mí eso es importante, porque entonces Ezequiel no se va a salir. Él no va a poner de su parte, no va a poner de su pensamiento, no va a poner de sus buenas intenciones, sino que va a hablar la palabra de Dios. La palabra exacta, la que Dios le revele, la que Dios le muestre al pueblo. Y en verdad, bien haríamos nosotros los ministros de Dios de exhortar, de reprender, de enseñar exclusivamente con la palabra de Dios. A menudo cuando nosotros estamos preparando una enseñanza, pues le colocamos, aunque no lo decimos en público, pero colocamos un objetivo, colocamos un propósito, hacemos una introducción y ese propósito, ese objetivo tiene mucho que ver con el estado de la congregación, hacia dónde queremos llevar la palabra. Pero mire lo interesante de preparar el mensaje. ¿Cómo es la dinámica para preparar un mensaje? No estamos dando clases de homilética, pero es para que tengamos la idea de lo serio del llamado que Dios le hace a Ezequiel, de lo serio. A menudo nosotros tenemos una idea de lo que queremos hablar y en base a esa idea buscamos un texto que respalde nuestra idea. Y de ahí estamos buscando, ya tenemos una idea principal, ¿verdad? Y eso es muy normal que fuera de la palabra busquemos una idea principal. Cuando leemos la palabra, cada capítulo que leemos, cada capítulo de la Biblia tiene una idea principal. Si usted va a leer Filipenses capítulo 2, si usted lea todo el capítulo, usted va a encontrar la idea principal de ese capítulo de Filipenses. Entonces usted dice, lo puede leer una vez, a lo mejor no le encuentra la primera vez. Pero si usted quiere encontrar la idea principal de cada capítulo, no solamente una vez lo va a leer.
lo va a leer 2 veces, lo va a leer 3 veces, lo va a leer 4 veces. No es que usted con el dedo va a colocar a ver qué versículo sería y solo va a leer ese versículo, solo ese contexto. Entonces, estamos perdiendo de vista la intención de Dios al mandar dejar grabado ese capítulo de la palabra de Dios, porque Dios tiene una intención en cada capítulo que mandó a escribir. Y como hijos de Dios, como estudiantes de la palabra de Dios, debemos de interesarnos qué es lo que Dios nos quiere decir, no tanto lo que yo quiero decir. Amén, hermanos. Yo los miro ahí callados. Si usted está de acuerdo, ponga un dedo por ahí, una mano, y dígame, estoy de acuerdo. Porque si yo leo la palabra de Dios y leo ese capítulo una y otra vez, encontraré la idea principal de ese capítulo. Y la idea principal es lo que Dios me quiere decir a mí y lo que Dios le quiere decir a su pueblo. A lo mejor hay unas 4 o 5 ideas secundarias que respaldan la idea principal. Amado hermano, mire, cuando prepare su enseñanza, asegúrese de haber leído varias veces el capítulo o la cita bíblica, de leerla varias veces para que tenga el contexto general de lo que Dios quiere decir en esta palabra. O sea que uno debe estar seguro de lo que está hablando, seguro de cada punto que está colocando en el mensaje, seguro que ese es el mensaje que Dios tiene para el pueblo del Señor. No es que lo miré en Facebook, que lo miré en Instagram y que me gustó lo que dijo. No, yo no digo que sea malo escuchar y ver esas cosas. Lo que les digo es que hay una palabra que es mucho más fundamental y es la palabra de Dios meramente dicho. Y Dios le dice a Ezequiel, hablarás las palabras que yo pondré en tu boca. O sea, le cierra, delimita el Señor el contexto de la predicación o de la profecía. Hablarás, dice, las palabras que yo ponga en tu boca, exclusivamente las palabras que yo ponga en tu boca. Entonces, a veces cuando uno no delimita el tema, habla de todo, pero cuando uno delimita, entonces uno ya cierra el círculo y sabe que tiene que concentrarse en esa parte adentro, ¿verdad? Y lo que uno dice, bueno, voy a justificar todo esto, pero la justificación está en el propósito de Dios para este texto. Ahora, otra cosa que encuentro en este llamado que le hace Dios a Ezequiel es que Ezequiel es responsable de hablar. No puede quedarse con esa palabra. Tiene que reprender, exhortar. Y dice, miren lo que dice. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea que el mensaje no es una cuestión de semántica, no es una cuestión, ¿verdad? Que uno está dando porque quiere demostrar que sabe, que conoce, porque tiene palabra, porque tiene verbo. No, no. El mensaje es una gran responsabilidad. O sea, el mensaje de hoy día debe de exhortar a la gente a dejar el pecado, a dejar la inmoralidad y a volverse a Dios. Si usted y yo que predicamos, no exhortamos, no reprendemos,
no buscamos que la gente deje su mal camino con la palabra de Dios. Entonces, la gente puede pecar y va a morir por su pecado, pero la palabra dice que su sangre Dios la va a demandar de nosotros. Mire, hermano, es una gran responsabilidad. Yo decía ayer en el mensaje que cuando uno lee la palabra con el fin de encontrar qué es lo que Dios quiere decirnos, nos confronta primeramente a nosotros. Nos confronta. Y aquí, en esta parte del llamado de Ezequiel, Dios le está poniendo una gran responsabilidad: advertir a los compatriotas que quienes persistieran en el pecado y en el rechazo de Dios, se les castigará con la muerte. Y luego dice, si Ezequiel deja de advertir a los impíos, se le consideraría responsable de la muerte de ellos. No, no deberíamos sentir un gran peso por la gente que nosotros no hemos atajado, que no hemos detenido como responsables de la vida de ellos. En una ocasión, una pareja se había ido de la iglesia para otra iglesia. Y de repente yo me los encontré y le digo, ¿y ustedes qué les pasa? Que ya no los veo. No, dice, como nosotros hemos andado mal y usted no nos ha dicho nada, dice, usted no nos ha regañado ni nada, entonces fuimos a otra iglesia. Y ya los regañaron. No, ya está peor, dice, por eso no regresamos. Allá está peor, dice, allá nos dijeron que como estábamos bien. Así como están bien. Y andábamos mal. Mire qué interesante. Entonces los senté y les digo, ustedes lo que son unos sinvergüenzas, que se dan cuenta que están en pecado, se dan cuenta que están ofendiendo a Dios y no se arrepienten. Y no se arrepienten. Y digo el hermano, pues eso es lo que queríamos escuchar, que usted nos dijera, que nos arrepintiéramos. Pero ustedes ya son líderes y saben que tienen que arrepentirse. Sí, pero esperamos que el pastor lo diga. Entonces, es interesante esta gran responsabilidad, no solamente con el impío, mire qué interesante, no solo con el impío, también con el justo, porque muchas veces el justo puede llegar a confiarse de su condición, puede llegar a confiarse, a creerse que él está mejor que otros. Y cuando uno comienza a compararse con otros y a creerse mejor que otros, mire hermano, está a un pasito de caer, aún, porque aquí es bueno esto. Dice, si el justo, estoy aquí en el versículo, si el justo se apartare de maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no tendrán memoria, no vendrán en memoria. Es algo interesantísimo este versículo, porque tiene que ver a cualquier hecho y no dar por sentado que todos estamos bien y que estaremos bien toda la vida, que nuestra condición espiritual va a permanecer así, inamovible, ¿no? Dice que el Señor en el libro dice, en el versículo 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Por un lado, el Señor hace responsable a Ezequiel
por no hablar con el justo, por no estarlo previniendo, preparando, por no estarlo equipando para que viva en justicia, para que mantenga ese estilo de vida, que lo mantenga en el nombre del Señor. Pero hay algo importante. Como le digo, uno a veces vive del pasado y vive de glorias pasadas. Que yo antes hacía esto, que antes ayunaba, que antes hacía tanto tiempo de lectura bíblica, que me aprendía de memoria, que antes. Pero mire que el momento de que nosotros nos debilitamos, hicimos antes no cuenta, no abona, no nos ayuda en nada. Es que tenemos que aprender a vivir un día a la vez, mi hermano. Por eso la palabra dice que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Entonces uno no puede vivir de glorias pasadas, de éxitos pasados. No, no. Eso no me garantiza estabilidad espiritual. Lo que sí me garantiza estabilidad espiritual ahora, hoy, te ha agarrado, como la palabra dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy mi voz. Entonces, es estar todos los días, tomado de la mano del Señor. Todos los días tenemos que orar. La oración que hice ayer era para ayer, hermano. ¿Me entiende? La oración que hice ayer era para ayer y la que hice el mes pasado era para el mes pasado, hermano. La oración que hice hace 2 meses, hoy ya no me sirve. Hoy debo de buscar nueva revelación, un nuevo enfoque, una nueva dirección de Dios. Hoy yo tengo que buscar de Dios. Cada día tenemos que buscar de Dios. Quiero dejar este espacio, un espacio de 2 minutos, para que alguien pueda intervenir, que, 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 que aporte, que aporte algo a esta enseñanza antes de pasar al siguiente punto. Vamos a ver quién nos quiere ayudar con este tema. Yo tengo aquí en mis notas que bajo el nuevo pacto, el ministro de Dios debe advertir en su congregación que quienes están llevando una vida impía serán excluidos del reino de Dios y de la salvación de los creyentes si no se arrepienten. Y eso tenemos que estarlo diciendo, estar previniendo a la gente que mantenga su vida espiritual. El Señor todos los días. De Él, Señor. Amén. ¿Alguien más quiere aportar? Pero uno por uno, por así de un solo todo, no aguanta la plataforma. Están todos ahí, hermanos, y como no los puedo ver, solo veo a la hermana Daisy. A los demás no los veo, entonces me parece que algunos están durmiendo, otros están comiendo, otros están en otro lado. Y digo yo, estaré hablando solo con la hermana Daisy. Ya veo aquí el de hermana Claudia, ya veo a Alessandro también por ahí. Así que, qué bueno. Voy a seguir entonces porque ya veo que por lo menos hay 3 hermanos, 4, 5 hermanos que levantaron la mano. Miren, lo que necesitamos es asegurarnos que están ahí, hermanos, que aporten, que digan algo, porque uno está aquí y parece que está hablando solo, ¿verdad? Sí. Va a haber un
sencilla que les voy a decir, conéctense los que se van a dejar ver, ¿verdad? Porque no crean, yo aquí tuve que, hace poco llegué, desde la mañana que salí hasta hace poco llegué a la casa. Y a ese poco tuve que venía con hambre porque no había almorzado. Llegué a las 4 de la tarde, a esa hora comenzar a repasar el tema. Entonces, mire, es una bendición estar aquí de nuevo, poder trabajar, poder ministrar en el nombre de Jesús y poder verles también es una bendición. Así que ahora yo quiero que leamos la parte que sigue, que está aquí en Ezequiel. Ezequiel capítulo 3 versículo 22. Mire, este es un tema muy importante. Y ya ahí la hermana Reina, que por favor me lea del versículo 22 hasta el 27, hermana Reina. Voy. 3, 22, 27. Sí, El profeta mudo. profeta mudo, sí. Amén. Amén. Sí, hermano. Amén. ¿Me escucha? El 27 me dijo, pastor. Sí, el 3, 22 al 27. Amén. El profeta mudo. Sí. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo, y ahí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrán entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les diré, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Amén. 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 Mire, qué interesante. ¿Y saben ustedes cuánto tiempo estuvo mudo Ezequiel? Bien, pastor. ¿Cuánto, hermano Manuelton? Duró 7 años y medio, mudo. Correcto. 7 años y medio duró mudo. Los últimos 7 años y medio, Ezequiel estuvo mudo y solo abría la boca cuando Dios le daba una palabra y Dios lo obligaba a hablar. De lo contrario, la lengua le seguía pegada. Se puede imaginar el ministerio de Ezequiel, todo lo que tenía que pasar por ese pueblo, lo que tenía que sufrir, ¿verdad? Y, y, y aquí, con esto de que iba a estar mudo, es porque el siervo de Dios normalmente tiene compasión de la gente con la que trabaja, tiene compasión. Y a menudo uno quiere consolar a la gente cuando la gente está sufriendo, cuando está en peligro, en dificultades. Uno tiene la inclinación de consolar, de, 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 de poner paños tibios, de poner ungüento, bálsamo, ¿verdad? Suavizar el dolor y todo eso. Pero Dios le dijo a Ezequiel, esta gente no merece nada de eso.
solo vas a hablar. Escuchen o no escuchen, solo vas a hablar lo que yo te dé. Y el día que yo te dé y luego te tengo en la boca, la lengua pegada, no vas a volver a hablar. Y yo encontré más adelante una expresión de Dios que le dice a Ezequiel: me siento turbado con este pueblo. Esa expresión a mí me movió realmente, me movió. Así que encontramos esta manera de manifestar que Dios se manifiesta al pueblo a través del profeta. El profeta era como el símbolo de Dios. Dios no quiere hablar con el pueblo. Dios ya se cansa de este pueblo. Sin embargo, Dios le sigue hablando a Ezequiel. Vamos a recordar que este capítulo 3 de Ezequiel tiene cierta incidencia en el capítulo 33 de Ezequiel. Cuando lleguemos a 33 de Ezequiel, vamos a ver que se repiten ciertas cosas o se amplían. Ahora, en el capítulo 4 de Ezequiel, el Señor manda a Ezequiel, aquí en el capítulo 4, del versículo 1 hasta el 3. Hermana Claudia, por favor, ¿me puede leer capítulo 4 del 1 al 3? Amén, amén. Predicción del sitio de Jerusalén. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en el lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal de la casa de Israel. Amén. Es como que Dios le está diciendo: haz una maqueta de Jerusalén. Haz la ciudad en un adobe. Y esta es como una señal de que Jerusalén va a ser sitiada, que van a haber baluartes alrededor de ella, que van a haber arietes alrededor. Los arietes eran como unos ganchos que lanzaban hacia las puertas de madera para jalarlas y derribar las puertas. También eran unos ganchos que tiraban hacia arriba donde estaban las torres para derribar las torres. Y una vez que se derribaba una torre, había la oportunidad de que el ejército enemigo entrara a la ciudad y destruyera la ciudad. Lo que Dios le está diciendo entonces al pueblo: no voy a defender a Jerusalén. Los enemigos van a venir y no la voy a defender. Los enemigos van a venir y se va a destruir Jerusalén. Se va a consumir. Y luego, miren lo que pasa en el versículo 4. Versículo 4. Y vamos a leerlo hasta el versículo 10. De hecho, el 11. 4 hasta el 11. Vamos a ver si la hermana Daisy nos puede leer. Amén, pastor. Amén. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él
llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá. Y de Judá, 40 días, días por año, te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí, he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida. La sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Amén. Síguele con el 12, hermana, por favor, y el 13. Amén. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojé yo. ¿Y el 14, Amén. pastor? Sí, amén. También. Sí. Y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para comer tu pan. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. O sea, lo que Dios le está diciendo a través de esta palabra a este profeta, que debe de sufrir, imagínense, acostarse 390 días por un solo lado, y luego 40 días para el lado derecho, y comer mientras está acostado. Realmente ese ministerio no es tan fácil, hermano. Muchos, cuando hacemos encuestas, como estamos dando la palabra, dando profetismo, en Profetismo 1 hacemos una pregunta. ¿Con qué profeta se identifica usted? Y muchos quieren ser como Elías, otros como Eliseo, ¿verdad? Otros quisieran ser como Daniel, pero casi nadie dice que quiere ser como Ezequiel, fíjese, ni como Jeremías, que a estos profetas que son contemporáneos les tocó vivir un ministerio muy complicado, hermano. Un ministerio muy complicado, muy poco entendido, porque era una relación con Dios y ellos eran muy obedientes al Señor y hacían cosas que a la gente le parecían locura, pero que tenían un mensaje para el pueblo. Y el mensaje es que por los 390 años de rebeldía que habían tenido,
Dios le estaba cobrando a este pueblo con miseria, con hambre, con tragedia, con perderlo todo, perderlo todo. Así que le estaba diciendo con tiempo cómo era que iba a sufrir el pueblo, el sitio de Jerusalén y el resultado del exilio mediante estas acciones específicas. El hecho de que mandara el Señor que hiciera pan y que lo calentara, así como con estiércol, ¿verdad? Es complicado, pero tenía un sentido. Era mostrarle al pueblo de Jerusalén que cuando llegara el asedio, iban a estar cerrados todas las puertas y no habría oportunidad de ir a buscar cosechas ni ir a buscar nada. Y lo que quedara dentro de la ciudad se lo iban a comer y llegaría un tiempo que se acabaría toda la comida. Y dice la palabra más adelante, y los padres se comerán a los hijos y los hijos se comerán a los padres. Y en medio de la inmundicia, en medio del sucio, porque les iban a tapar toda la ciudad, toda la ciudad. No habría lugar para nada. Entonces el pueblo que estuviera dentro tenía que, tenía que quebrantársele la moral a ese pueblo. Pero, pues si no fuera mucho eso, si seguimos leyendo, ¿verdad? Vamos a encontrar en el capítulo 5 algo interesante, algo poderoso. Y ahí el capítulo 5 ya está hablando de la manera como castigaría a ese pueblo. Vamos a ver entonces, hermano Milton. Déjame ver. ¿Está hermano Milton por ahí? Hermano Milton. Amén. Mire, hermano, léame el capítulo 5, por favor, y me va a leer del versículo 1 hasta el 6. Amén, pa. Vamos a ver. Ahí sí. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo. ¿Un qué? Un cuchillo. Un cuchillo agudo. Toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza. Y tu barba toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte Hermanas. quemarás a fuego en medio de tu ciudad, cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenva- desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de ahí unos pocos en números y los atarás en la falda de tu mano. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego de los quemarás de ahí.
saldrá de fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová, el Señor. Esta es Jerusalén, la puse delante, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en, en piedad, impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ellas, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Amén, pastor. Amén. Miren, qué interesante lo que el Señor le dice a Ezequiel. Esta parte de aquí, que donde dice que este pueblo había cambiado los mandamientos y los decretos y los mandatos, las ordenanzas, y se había comportado peor que los pueblos de alrededor. Y por eso, ¿verdad? Por haber quebrantado todo eso. Si usted lee el versículo 11, dice, por tanto, vivo yo, dice Jehová, el Señor, ciertamente, que por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos. Tras ellos desenvainaré mi espada, y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando se cumpla en ellos mi enojo. Y este juicio de que habla que una tercera parte de ellos iban a morir por hambre y pestilencia, y una tercera parte de ellos iba a ser consumida, y una tercera parte de ellos iba a ser esparcida a espada. Y vamos a recordar los juicios que están en los sellos que están en Apocalipsis, cuando se habla de las copas. Y dice la palabra que en una de las copas el Señor le dice que le da órdenes al ángel. Un ángel da órdenes a 4 ángeles que detengan, que no le hagan daño a la tierra, porque la orden que tenía era consumir todo lo que era naturaleza, árboles, pastos y todo, de manera que muriera de hambre la tercera parte de la tierra. Los tiempos que se hablan en Apocalipsis son tiempos de juicio, tiempos en que la gente se está ganando a pulso el hecho de sufrir de hambre, de pestilencia. No hacer culpa de un presidente, de un rey, no, es culpa de uno mismo por el estilo de vida que ha cambiado. En el caso de este juicio, es que la gente llegó a un grado de depravación que utilizaron el santuario de Dios para ofrecer sacrificios a los ídolos. En el santuario de Dios, en el templo, sacrificaron animales. En el templo sacrificaron para los ídolos
sea, un lugar que era llamado a santidad, un lugar que era llamado para que la gloria de Dios estuviera ahí, y ellos la habían contaminado, habían contaminado el altar, habían ofrecido, no solo habían ofrecido fuego extraño, sino que habían suplantado a Dios. Dios no estaba, ni ellos adoraban a Dios, sino que adoraban a Baal, adoraban a Sera, a Astaret. Entonces, mire qué terrible es cuando hay un pueblo que ha perdido de vista la santidad de los lugares santos. Y es muy preocupante, muy preocupante, porque a menudo estamos queriendo meter la psicología. Hay un tipo de psicología de masas, ¿verdad? Que habla de la masa latente, de la masa dispersa y de cómo los oradores deben acercarse a la masa tratando de vestirse como la masa, de actuar como la masa para estar más cerca de ellos. Entonces, es muy fácil entonces para un comunicador, para un predicador, usando la psicología moderna, ¿verdad? Ya no la homilética, ya no es la homilética, ya no es la hermenéutica, no, es la psicología moderna la que está usando. Entonces, los predicadores de hoy día ya salen en camiseta, salen con ropa rota, jeans rotos, y salen sin calcetines, y así están predicando, y tienen multitudes de gente. Ellos no quieren ya hacer lo que dice Levítico, que el ministro de Dios debe de vestirse de una manera decorosa, porque representa a Dios. Entonces, cuando uno minimiza lo serio que es el altar, cuando uno no le importa la santidad del altar, la santidad de Dios. Mire lo que ocurría con los sacerdotes. Entraban solamente una vez al año para expiar el pecado de ellos y el pecado del pueblo, pero les amarraban un lazo y una campanita en el vestido, porque si no estaban bien adentro del altar morían, y ahí tenían que jalarlos con el lazo desde afuera, porque si alguien se metía a sacarlo también moría. Imagínense, hermanos, que ocurriera de nuevo eso, que los que no están bien y entren al altar se mueran ahí nomás. Quiera Dios. Ya, ay, Dios santo. Ay, les aseguro que no habría funerarias que aguantaran aquí con tantos muertos todos los domingos. Sí, es terrible. Y entonces este pueblo había colmado la paciencia, el celo de Dios se está manifestando porque ellos habían cambiado la gloria de Dios por la gloria de los ídolos. Entonces, esto que encontramos aquí, dice aquí la palabra, yo Jehová he hablado, estamos hablando del versículo 15, yo Jehová he hablado, cuando arrojes sobre ellos las perniciosas saetas del hambre que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruirlos. Entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Y enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. El sufrimiento de este pueblo se está profetizando que era por su pecado, era por su maldad.
era por su inmoralidad. Ahora, no queremos decirle a la gente que lo que está sufriendo es por su pecado. Y en muchos casos es por el pecado. El pecado genera enfermedad, genera muerte, genera tragedia, genera pobreza. Es que el origen de todos los males es el pecado. Y ahora queremos echarle la culpa a otras cosas, a otras fuentes. ¿Y qué diferencia hay entre el pueblo de Israel y la iglesia? Si el pueblo de Israel también es iglesia de Dios, Amén. conocían la palabra, conocían la ley, tenían profetas, tenían sacerdotes, tenían de todo. ¿Y qué cree usted que la iglesia de hoy está mejor que Israel? Da mucho que pensar, pero usted y yo tenemos que ponernos a cuentas con Dios todos los días. Amén. Amén, hermanos. Amén. Sí, Amén. Amén. Amén, pastor. Amén. tenemos que ponernos a cuentas todos los días Amén. con el Señor. Porque no hay lugar para vivir una vida licenciosa. No se puede vivir una vida que agrade a Dios viviendo con los valores de este mundo. Los valores de este mundo son terrenales y me pueden dar algún tipo de ganancia terrenal, pero el fin es la muerte. Los valores eternos, los valores del reino, son los que me mantienen las puertas abiertas delante de Dios. Amén. La palabra dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Amén. 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 Así que tenemos que reconocer todos los días reconocer que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos arrepentirnos. Sí, mire, hermano, solo hay que leer la Biblia, porque en la Biblia nos dice cuando estamos bien y cuando no. Lo que estamos haciendo, aún lo que estamos pensando, aún cuando hablamos. Hay gente que toma como normal estar hablando con chistes, con vulgaridades. Y habla vulgaridades y malas palabras, y en la iglesia, tranquilo, habla como santo, parece ángeles en la iglesia, pero afuera parecen demonios. En la casa solo pasan discutiendo y peleando por cualquier cosa, pelean, discuten, se ofenden, pero agarran la Biblia, van para la iglesia, no, ahí ya van tranquilitos. No. Tenemos que cambiar esa actitud. Tenemos que ponernos a cuenta, arreglarnos con Dios, reconciliarnos con Dios y vivir una vida de acuerdo con la palabra de Dios. Ya el tiempo se nos corrió, ya se nos agotó el tiempo. Pero mire, vale recapacitar en este tema, hermano. Usted y yo anhelamos que cuando venga Cristo nos levante, que seamos parte del rapto. Yo no sé usted si se quiere quedar aquí. Y le voy a decir una cosa. Si usted se quiere quedar aquí, le voy a heredar todo lo que tengo. Pero yo me quiero ir con Cristo. El día que Cristo venga a llevar su iglesia, yo me quiero ir con Cristo. Voy a dar un testamento. Señor, si tú me llevas para arriba en el rapto, le voy a dejar a los hermanos que se queden mi casa y todo lo que tengo.
Aleluya. Ya que aman las cosas de este mundo, ya que se quieren quedar en este mundo, ya que no quieren arreglarse, no quieren reconciliarse y vivir rectamente, prefieren estar viviendo mal. Amén. Cuando allá se pasa lista, dice la hermana, ya mi nombre voy a responder. Hermanos, hemos terminado por hoy. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Hay muchos mensajes aquí en el chat, pero no va a quedar tiempo de leerlos. Dicen amén, 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 amén. Sí, los leo todos, amén, amén. Dice amén. Sí, yo también me quiero ir con al reino celestial, con mi familia. Yo también quiero irme con Cristo. Aleluya. Así que sí, bendito Dios. Entonces, mejoremos nuestros caminos, hermanos. Amén. Amén. Oremos al Señor. Entonces, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias porque nosotros oímos tu palabra. Ezequiel comió tu palabra y fue dulce cuando la comió, pero luego le amargó. Ezequiel recibió tu palabra de estar mudo, de acostarse mucho tiempo por el pecado de este pueblo, de raparse la cabeza y hacer montones de cabello, simbolizando al pueblo. Señor, vemos en tu palabra que hay juicios para este pueblo que ha sido rebelde, que ha contrariado tu palabra, que la ha confundido, que la ha cambiado. Te pedimos perdón, nosotros no queremos cambiar tu palabra, queremos vivir a través de ella, queremos agradarte a ti, Señor. Tú eres nuestro único Dios, no tenemos otros dioses, no adoramos a otros dioses, queremos adorarte a ti, Señor, glorificarte. Por favor, bendice esta iglesia, Señor, apártala del mal. Líbrala del pecado y del engaño, Señor, de la inmoralidad. Vuélvela a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Prepáranos para el día grande de Jehová. Prepáranos para el día de la partida. Queremos estar en casa contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo, te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre bendito. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Y vamos a vernos, si Dios permite, el próximo lunes, siempre a las 7 de la noche. Ojalá que se dejen ver los demás hermanos. Es bueno vernos, hermanos. Algunos no los veo en la iglesia. Por lo menos aquí lo quisiera ver. A ver cómo están. Amén. Dios me les bendiga. Dios les guarde, hermanos. Dios les Amén, guarde. pastor. Buenas noches. Dios le bendiga. Amén. Buenas noches. Buenas Amén. noches, bendiciones. Buenas noches. Bendición. pastor. Amén. Dios les bendiga. Hablemos por un poquito. Para Nati. Hey, Alessandro, Hola. ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me alegra verte. Toda la clase, Alessandro. Buenas noches, Alessandro ahí, pastores. oyendo toda la clase. Nati. Me toca a mí. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermana, bendiciones. Adiós, Nati. Adiós, Nati. Adiós. Adiós. Adiós, princesa.